Buenos días, alumnos. Para dar continuidad entonces al desarrollo del programa del módulo de aparato digestivo correspondiente al año lectivo 2020, vamos a continuar viendo algunos temas referidos a la patología del hígado y a la patología pancreática, y algunos otros temas que saldrán a colación. Síndrome ascítico edematoso es un síndrome muy común en la práctica clínica y en la práctica médica, con lo cual es un tema de consulta permanente, tanto en los primeros niveles de atención, es decir, atención en consultorio, como en la consulta en el paciente internado. Ustedes saben que la palabra ascitis tiene una historia, y la ascitis deriva del griego, en donde el ascos era un recipiente que utilizaban los griegos, donde ellos guardaban su bebida, su alcohol, y del cual se servían. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, en la foto, la forma de ese recipiente tiene una forma redondeada, y entonces ellos relacionaban la aparición de estas formas abdominales, estos vientres redondeados, prominentes, los relacionaban con la ingesta crónica de esa bebida que la guardaban en este ascos, este recipiente de origen griego. Y entonces, como relacionaban la bebida esta en ese recipiente y el desarrollo de esos abdómenes, prominentes, abultados, redondeados, dijeron que, el ascos producía la inflamación del abdomen, y entonces lo llamaban ascitis. Y de allí viene el síndrome ascítico o asquítico. Entonces es una palabra que viene del griego, y ustedes sabrán que la ascitis, entonces esa es su historia o su origen etimológico. Entonces vieron de que el consumo crónico de alcohol desarrollaba esta inflamación abdominal. Estamos hablando hace muchos miles de años atrás. Y entonces ustedes saben que la presencia de líquido en la cavidad abdominal nosotros lo llamamos ascitis. Y entonces si uno pregunta cuál es la definición de ascitis, es la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Y la primera causa que uno sospecha ante la presencia de este ascitis o este líquido libre en cavidad abdominal, estamos relacionados con patología hepática, específicamente con cirrosis hepática. Es la causa más frecuente, la causa más común, siendo la segunda causa más frecuente, más común, algún proceso maligno de la cavidad peritoneal o del mismo peritoneo. Y una tercera causa menos frecuente son las causas extra abdominales, como pueden ser las causas cardíacas. Entonces, cuando uno habla de ascitis, tiene que diferenciar si esa ascitis tiene enfermedad peritoneal o no tiene enfermedad peritoneal. Entonces, la gran primera clasificación de ascitis está relacionada básicamente si hay enfermedad del peritoneo o si no hay enfermedad del peritoneo. Como dijimos que la ascitis era líquido libre en esa cavidad peritoneal, en esa cavidad abdominal, en ese espacio que se crea entre los dos peritoneos, el parietal y el visceral. Entonces lo primero que tenemos que saber es si hay irritación de peritoneo o no. Una segunda
clasificación dentro de las o subclasificación, si se quiere, dentro de las ascitis sin enfermedad peritoneal, uno tiene que saber si hay hipertensión portal sinusoidal intrahepática, si hay hipertensión portal sinusoidal extrahepática, si es por hipoaluminemia o hay algunas otras causas. Entonces, sin enfermedad peritoneal, pero con hipertensión portal intrahepática, entonces hablaremos de la cirrosis, de las hepatitis alcohólicas, de las hepatitis fulminantes o de metástasis hepáticas. Cuando hablamos de hipertensión portal, pero de la vía biliar extrahepática, podremos hablar de insuficiencias cardíacas, de pericarditis constrictiva, de obstrucción de vena cava, síndrome de Buchiari. Cuando hay asociado a la ascitis hipoluminemia o por pérdida o por falta de producción, entonces podremos decir un síndrome nefrótico, una enteropatía perdedora de proteínas, un estado de desnutrición, u otras causas que producen acumulación de líquido ascítico, como puede ser el hipotiroidismo con el mixedema, alguna poliquistosis ovárica, algunas ascitis de origen pancreática, las ascitis biliares, las quilosas. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es si no tiene enfermedad peritoneal y si tiene lesiones de las vías biliares intra o extrahepáticas o de causas secundarias de pérdida de presión oncótica. Si tiene enfermedad peritoneal, bueno, dentro de las patologías peritoneales primarias tenemos la ascitis maligna, como puede ser el tumor del peritoneo, y entonces allí entran los mesoteliomas peritoneales primarios o la carcinomatosis peritoneal, que tenga una peritonitis granulomatosa, como pueden ser las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, o que tengan otras enfermedades con compromiso del peritoneo, como pueden ser las gastroenteritis eosinofílicas, la enfermedad de Whipple o la endometriosis. Entonces, primera clasificación, si tiene o no tiene enfermedad peritoneal, si no tiene enfermedad peritoneal, si tiene hipertensión portal intra o extrahepática o tiene otros casos de hipoluminemia, y si tiene enfermedad peritoneal, si es primaria de la patología maligna del peritoneo, que podrá ser un mesotelioma o una carcinomatosis peritoneal, o tenga alguna enfermedad granulomatosa. Entonces, hay una segunda clasificación relacionada con las causas de ascitis, y entonces sabemos, como ya dijimos previamente, que estaban las sin enfermedades peritoneales, pero con hipertensiones portales intra o extrahepática, y ahí entonces aparecían la cirrosis hepática, la hepatitis alcohólica, la insuficiencia hepática, la hepatitis no alcohólica, todas las causas que ustedes ven allí descritas. Y segunda causa en frecuencia, todos los que están relacionados con los fenómenos hipoluminémicos, o por falta de consumo, como pueden ser básicamente en los estados de desnutrición o malnutrición, o los relacionados no con el consumo, sino con la pérdida, como pueden ser las enteropatías perdedoras de proteína, o como pueden ser los síndromes nefróticos, o por la falta de producción, como pueden ser entonces las lesiones hepáticas. Bueno, tienen otras causas menos frecuentes allí, como están descritas. Con respecto a la fisiología de la ascitis, un poco ya sabíamos cuando hablamos de los edemas, de las formaciones de los edemas, y entonces habíamos dicho que tenía que haber, un equilibrio entre la presión oncótica de las proteínas y la presión hidrostática, y entonces cuando se rompía ese equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica de las proteínas, se generaba la acumulación de líquido. Como recién dijimos acá, hay dos fenómenos que pueden generar ascitis por dos mecanismos diferentes. Básicamente
las lesiones hepáticas con disminuciones de la síntesis de albúmina, generándose hipoalbuminemia con disminución de presión oncótica y formación de ascitis, disminución de los volúmenes plasmáticos efectivos, y entonces se activan los distintos mecanismos compensadores, como puede ser el sistema renina-angiotensina, la disminución de prostaglandinas renales, el aumento de los factores natriuréticos, y eso generaba mayor reabsorción tubular de sodio, y eso genera retención de agua y sodio. Y eso genera entonces todo un círculo vicioso que tiende a la acumulación de líquido, a mayor retención de agua y a mayor dilución con menor síntesis de albúmina, y entonces este círculo vicioso se perpetúa en el tiempo. Esta hipertensión portal que dijimos recién generaba una vasodilatación arterial esplácnica con mayor liberación de óxido nítrico y disminución del volumen arterial efectivo, que al disminuir el volumen renal efectivo por vasodilatación se activan mecanismos compensadores de renina-angiotensina-aldosterona con mayor retención de agua y sodio, y entonces esto genera vascitis, hiponatremia dilucional y finalmente la complicación más temida del síndrome ascítico, como son los síndromes hepatorrenales con aumento de las resistencias vasculares periféricas y la vasoconstricción renal, y finalmente a la insuficiencia hepática le genera una insuficiencia renal, y esto es lo que se da en conocer como síndrome hepatorrenal. ¿Cómo más se puede clasificar esta ascitis? Bueno, esta ascitis se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de líquido que uno puede ver. Entonces decimos que hay ascitis leves, hay ascitis moderadas y ascitis severas o a tensión, y entonces decimos que la ascitis leve es aquella ascitis que solo se detecta por ecografía, que tiene menos de 100 mililitros. La de grado 2 es la ascitis moderada, pero ya tiene 3 a 6 litros, y la ascitis grado 3, ascitis severa o ascitis attention, tiene aproximadamente 10 litros. Recuerden ustedes que siempre hay un pequeño líquido peritoneal que no supera los 30, 40, 50 mililitros, que son líquidos que fluyen a través de las membranas, que son líquidos nutritivos, pero cuando estos líquidos superan esa cantidad, uno empieza a hablar de ascitis leve, que solo se observa por ecografía. Hay una definición que van a encontrar ustedes cuando lean la bibliografía referida a las ascitis refractarias. Son aquellas ascitis que no tienen o que no responden, al tratamiento médico, y entonces con tratamiento médico rebelde permanece la ascitis, aumenta el grado de ascitis, y son estadios finales entonces de las insuficiencias hepáticas. Y entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de ascitis? Bueno, básicamente la historia clínica es fundamental. Conocer si el paciente tiene alguna de estas historias que hemos hablado recién dentro de las clasificaciones, si es un paciente no lista, si es un paciente que tiene historia de enfermedad hepática previa, si es una mujer que tiene historia de trastornos ováricos, de enfermedad endometriósica, si es un enfermo con algún antecedente de insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedades renales para pensar en síndrome nefrótico, si tiene enfermedades malabsortivas para enfermedad en Whipple o enteropatías perdedoras de proteína. Entonces siempre la historia clínica es fundamental a la hora de poder estudiar o abordar las causas de ascitis. Bueno, el laboratorio, obviamente, para chequear qué tenor de albúmina tiene, qué función hepática puede tener, qué función renal puede tener. Siempre entonces el laboratorio es fundamental. Y obviamente el que hace el diagnóstico definitivo de la ascitis siempre es la paracentesis. La paracentesis que puede ser diagnóstica o que puede ser muchas veces terapéutica. Ya vamos a abordar entonces las distintas opciones para las paracentesis. Y obviamente el diagnóstico por imágenes, que puede ser la simple ecografía abdominal suficiente para la observación del líquido ascítico. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esa historia clínica? Lo que acabamos de decir recién.
¿eh? Entonces es un enfermo que tiene historia de alcoholismo, es un enfermo que tiene antecedentes de patología hepática viral, como puede ser una hepatitis viral crónica virus B o virus C, si es un enfermo que tiene consumo de sustancias ilícitas en forma intravenosa y eso puede generar entonces fenómenos que expliquen la aparición de ascitis, si tiene promiscuidad sexual, transfusiones, tatuajes, área endémica de hepatitis. Todo eso debemos saber. Si la presentación de la ascitis se va presentando en forma crónica a través del tiempo, si está relacionada con el alcohol, bueno, la principal causa, digamos, ya sabemos que está relacionada al alcohol. Pero si el enfermo sospechamos que tiene una patología hepatocelular, bueno, habrá que buscar otras causas, entonces otras manifestaciones que pueden ser también secundarias a la aparición de la ascitis, perdón, y entonces evaluar esa ascitis en el contexto del enfermo. Si es un enfermo que está deteriorado, si aparece ictericia, si aparece la pérdida de peso, si aparecen algunas manifestaciones secundarias para hacer sospechar algún carcinoma hepatocelular. Bueno, como dijimos recién, entonces, distintas manifestaciones secundarias relacionadas con la aparición de la ascitis, siempre teniendo en cuenta los órganos que más comúnmente se relacionan, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, como puede ser el corazón, como puede ser la patología intestinal, los síndromes malabsortivos y demás. Bueno, ¿cómo evaluamos entonces la ictericia? Bueno, ustedes ya saben evaluar ictericia, esto lo hemos aprendido. La ictericia, el color amarillento de la piel y de las mucosas, asociada a la presencia de la bilirrubina, como ustedes ya saben, lo veíamos en las conjuntivas de los ojos, lo veíamos en los eritemas palmares, buscábamos los angiomas. Cuando íbamos y revisábamos, podíamos observar un hígado aumentado de tamaño, esto lo llamamos la hepatomegalia. Si esa hepatomegalia iba en el contexto de un enfermo con congestión hepática asociada a insuficiencia cardíaca, nos aparecía la ingurgitación yugular. Si era un enfermo que tenía ascitis en el contexto de un síndrome nefrótico, buscábamos la anasarca y entonces habíamos definido anasarca como la máxima expresión de los edemas generalizados con las colecciones de líquidos en los espacios virtuales como pueden ser el espacio pericárdico, el espacio peritoneal, el espacio pleural. Entonces distintas manifestaciones de la aparición del edema en los distintos lugares y distintos grados relacionados con las probables causas de aparición de ascitis. Bueno, sabíamos entonces, ya lo dijimos y lo venimos repitiendo, que la principal causa de ascitis está relacionada con el enolismo. Entonces, más de 80 gramos por día durante más de 20 años, un riesgo significativo de hepatopatía crónica. El diámetro abdominal, el peso corporal y la aparición de edemas en los miembros es lo que definía como el síndrome ascítico edematoso. Entonces la infección general, veíamos en los estados psicointelectuales y entonces los estados psicointelectuales definían la gravedad de esa ascitis y si había algún compromiso cognitivo como trastorno de sueño vigilio, depresión del estado de conciencia, uno podía hablar de encefalopatía hepática o encefalopatía metabólica asociada a la ascitis. ¿Qué características tenía esa piel? Si había cianosis central, si había estigma físico de cirrosis, ¿se acuerdan el hábito de Bostek que habíamos hablado allá a principio de año? Si tenía la elasticidad disminuida, si tenía arañas vasculares, si tenía hematoma, eritema palmar, ictericia, disminución del vello corporal, ginecomastia en el hombre. ¿Se acuerdan? Todo esto hablábamos allá, una de las primeras clases a principio de año cuando hablábamos de los hábitos o el hábito de Bostek relacionado básicamente con insuficiencia hepática y la aparición de
ascitis. Bueno, algunas fotos de lo que son arañas vasculares. Bueno, el tejido celular con un aumento del peso corporal, no por masa muscular, sino por aumento de la retención de líquido, signo de la fobia, la hipertrofia parotídea en el caso del origen alcohólico, y en el abdomen un abdomen distendido, simétrico, con un abdomen con un ombligo vertido, desplegado, con flacos abombados, abdomen batraciforme. ¿Se acuerdan que tenía una circulación colateral? En la palpación superficial era un abdomen tenso, que no dolía, no duele. Recuerden que la ascitis no genera dolor, a no ser que sea una ascitis por insuficiencia cardíaca que le da una hepatomegalia congestiva y dolorosa, sino la ascitis en general no duele. Tenía una onda ascítica positiva con un signo de Godet positivo, con signo del témpano positivo, y era recuerden que era un líquido ascítico que se desplazaba y que se movía, que palpábamos el hígado y que podía ser el hígado aumentado de tamaño, con un vaso aumentado de tamaño, y entonces hablamos de hepatomegalia o de esplenomegalia en las primeras etapas de las insuficiencias, y cuando evolucionaba cirrosis, esos hígados y esos vasos tendían a ser más chicos, y entonces más chicos, más duros, más nodulares, que cuando percutíamos una matidez en los flancos de concavidad superior y cambiante, que era una matidez desplazable que se modificaba con los cambios de decúbito, y que la ocultación, dependiendo del grado de cantidad de ascitis, es una ocultación normal, a no ser que hubiera compromiso entonces ya más severo del peritoneo y podía llegar al silencio ocultatorio. Entonces, distintas opciones en la ocultación abdominal. Bueno, ahí tienen una imagen entonces muy característica. Fíjense cómo están consuntivos sus masas musculares, sus brazos adelgazados con la hipotonía y la hipotrofia de las masas musculares. Y entonces, bueno, fíjense ahí cómo hay un aumento importante del diámetro abdominal con esa forma asquítica, como hacíamos referencia al inicio de la clase, simulando ese asco donde los griegos consumían sus bebidas alcohólicas. Otra diapositiva más con una panza bastante distendida. Fíjense en la circulación colateral que tiene este enfermo. Se observa allí una pequeña ginecomastia. Fíjense en la imagen de la izquierda. Entonces, pequeña ginecomastia con esta circulación colateral que lo hace muy característico, con esa eversión del ombligo. Bueno, fíjense, entonces, esta eversión del ombligo aquí, esta eversión del ombligo acá, esta ginecomastia, estas pérdidas de las masas musculares. Fíjense en esas cinturas escapulares, cómo han perdido las masas musculares. Bueno, entonces tiene una circulación colateral tipo portocava superior. Fíjense ustedes acá. Fíjense entonces cómo va modificando la circulación colateral. ¿Qué análisis nos sirve para este tipo de enfermos, para este tipo de situaciones? Bueno, entonces ya dijimos que teníamos la historia clínica era fundamental, el examen físico que lo acabamos de decir es fundamental. ¿Y qué análisis le hacemos? Bueno, se hace una rutina completa, y entonces ¿para qué le hacemos un citológico? Bueno, ustedes saben que estos enfermos tienen hepatomegalia con secuestro esplénico, y entonces tienen hiperesplenismo, y entonces en hiperesplenismo con secuestro esplénico tienen pancitopenia, tienen leucopenia, tienen anemia. La anemia ferropénica, tienen anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o ácido fólico.
Dijimos que tienen disminución de la función hepática y entonces la función hepática la definimos con disminución del tiempo de protrombina, con disminución del factor 5, con disminución de la albúmina y tienen una hiperglobulinemia policlonal. Entonces, básicamente el enfermo tiene disminución de función hepática y la función hepática está relacionada con la producción de factores de coagulación y con la producción de proteínas. Y entonces, como no hay función hepática, no tiene factores de coagulación. Y entonces tiene disminución de los tiempos de protrombina y disminución del factor 5 y disminución de la producción de albúmina y entonces están hipoalbuminémicos. Bueno, evaluamos la función renal, ya dijimos por qué, porque hay que ver si esta ascitis va en el contexto de una insuficiencia renal primaria y como secundaria nos hace un síndrome nefrótico con la aparición de ascitis, o es la evolución de una insuficiencia hepática primaria que evoluciona a insuficiencia renal, conformando lo que nosotros habíamos definido como síndrome hepatorrenal. Bueno, hacemos un ionograma para ver cómo está su potasio, básicamente, para ver cómo está su sodio, si hay retención de sodio, si libera sodio. Recuerden que se activaban los mecanismos renina, angiotensina, aldosterona con retención de agua y sodio, y entonces aparecían hiponatremias dilucionales, no por déficit de sodio, sino por dilución del sodio y retención crónica de agua. ¿A quién lo punzamos? Bueno, las punciones del líquido acítico hay que hacerlas siempre como proceso diagnóstico. Entonces, en una ascitis de reciente comienzo, uno punza. ¿Para qué punza? Para confirmar la ascitis y básicamente para saber si se trata de un proceso inflamatorio exudativo o se trata de un proceso transudativo, en cuyo caso uno pensaría en alguna desequilibrio entre las presiones oncóticas y hidrostáticas. ¿En quién no vamos a punzar? Obviamente no vamos a punzar en aquellos pacientes que tengan trastorno de coagulación, que tengan fibrinolisis o que tengan síndromes realmente evidentes y que no generen sospecha. ¿A quiénes vamos a transfundir? ¿Están realmente indicadas las transfusiones? No, no están indicadas. Realmente la insuficiencia hepática necesita básicamente recuperar su función hepática y raramente esto lo podremos hacer con una transfusión. Uno por allí, en aquellos casos de pérdidas severas de proteínas o déficit severas de proteína, entonces uno puede llegar a hacer plasmas frescos y concentrados, congelados o concentrados de plaqueta en aquellos casos de disminución de plaqueta porque hay secuestro esplénico y entonces el enfermo está con algún cuadro de hemorragia digestiva activa y entonces necesita plaqueta fresca o concentrada de plasma, pero si no, no estarían indicados. Bueno, allí están donde se hacen habitualmente las punciones sobre la fosa ilíaca izquierda en el McBurney izquierdo, y entonces hacemos la punción de líquido para hacer este diagnóstico. Entonces, bueno, se saca un poco de líquido que puede ser diagnóstico o que puede ser terapéutico. Cuando uno va a hacer tratamiento, punciones, se dice que por cada litro de líquido acítico que uno saca, uno debe instaurar 6 a 8 gramos de proteína. Por cada litro, 6 a 8 gramos de proteína. ¿Para qué sacamos entonces? Para medir albúmina, para medir células, para hacer cultivo de líquido, para medir glucosa, para medir proteína, para medir LDH, para medir amilasa, para hacer una tinción de Gram y descartar que ese líquido no tenga alguna infección, para cultivarlo, para hacerle entonces una evaluación de los triglicéridos, para hacerle una evaluación de la bilirrubina. ¿Cómo debería ser ese líquido? Bueno, en el caso que sea un líquido puramente
Transudativo, entonces será un líquido transparente, amarillo ámbar, donde el principal contenido será la albúmina. Podrá tener globulinas, glucosa, creatinina, urea, ácido úrico, y entonces deberemos saber básicamente si ese líquido corresponde a un proceso exudativo o transudativo. Los líquidos que corresponden a procesos exudativos son líquidos de origen inflamatorios, mientras que los transudativos no son inflamatorios, sino que transudan, atraviesan esas membranas por diferencias de presión. Entonces, ¿cómo serán los líquidos exudativos inflamatorios? Serán cetrinos, opacos, turbios, con una densidad mayor a 1015, con más de 25 gramos por litro de proteína, con una ribalta positiva, con un LDH relacionado en el líquido mayor a 0,6 y con células mayores a 100 células o mayores a 100 polimorfonucleares en el líquido como conteo celular. Mientras que en los líquidos no inflamatorios transudativos, el líquido es más claro, es menos cetrino, la densidad es menos de 1015. Tiene menos cantidad de proteína, por lo tanto el ribalta es negativo, y tienen 20 a 200 células endoteliales en el líquido. El ribalta es positivo porque indica la presencia de globulinas en el líquido acítico, y entonces recordar que un líquido que inicialmente era transudativo puede transformarse en exudativo con el correr del tiempo. Bueno, ahí tiene una imagen de una punción de líquido acítico. Se saca un poco de líquido sobre la fosa ilíaca izquierda en el punto de McBurney izquierdo. Ese es un líquido claro, probablemente un líquido bien transudativo, un líquido muy característico de transudación por insuficiencia hepática pura. Bueno, ahí lo están viendo, un líquido transudativo, claro, amarillo. ¿Sí? Bueno. El gradiente de albúmina, y entonces se mide lo que habitualmente uno llama el GASA, el gradiente de albúmina suero-ascitis, GASA, gradiente albúmina suero-ascitis, que es la albúmina en el plasma menos la albúmina en el líquido, y que debería dar igual o mayor a 1.1 cuando uno habla de hipertensión portal. Entonces, ¿para qué mide un GASA? Un GASA se mide para definir la primera causa. ¿Se acuerdan cuando teníamos hipertensión portal? Bueno, entonces si teníamos con enfermedad peritoneal o sin enfermedad peritoneal, y entonces sin enfermedad peritoneal medíamos el GASA. Y entonces medíamos el gradiente de albúmina suero-ascitis, que debía ser mayor a 1.1 en el caso de las hipertensiones portales. Y entonces los gradientes mayores de 1.1, gradiente de albúmina suero líquido acítico, con mayor a 1.1, decíamos, bueno, puede ser cirrosis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca, metástasis hepática o trombosis de la vena. Mientras que si los gradientes o los GASA eran menores a 1.1, bueno, uno debería pensar ya en patología primaria del peritoneo, como pueden ser las carcinomatosis peritoneales, la peritonitis tuberculosa, la citis pancreática o el lupus. Cuando nosotros medimos la cantidad de polimorfonucleares en el líquido, estamos entrando en otra definición, como era la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, cuando yo tengo mayor de 250 células polimorfonucleares en un líquido acítico, pienso en peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, se hace el cultivo de líquido acítico generalmente es a gérmenes a gram negativos, y entonces cuando uno piensa en gérmenes gram
gram negativo en el contexto de mayor de 250 células, define lo que se llama la peritonitis bacteriana espontánea. Con glucosa disminuida, con LDH disminuido, con amilasa disminuida, en el caso que, con amilasa aumentada, perdón, en el caso que la colección sea secundaria a un fenómeno pancreático o una perforación intestinal. Bueno, uno siempre mide y define y trata de ubicar a los enfermos en el contexto entonces de la severidad de la ascitis. Y entonces la aparición de encefalopatía, la aparición de hiperbilirrubinemia, el mayor consumo de albúmina o el mayor deterioro del tiempo de protrombina o tiempo de Quick hablan de la severidad de la insuficiencia hepática. Y entonces cuando uno habla de insuficiencia hepática mide lo que acabo de decir y entra en lo que se llama la clasificación de Child-Pugh. Y la clasificación de Child-Pugh, o de Child como habitualmente se la conoce, habla de A, B o C, A 85% de sobrevida, un Child B 60% y un Child C 15 a 35% de sobrevida. Entonces cuando uno habla que es un Child A, sabe que tiene serias chances de andar bien, a diferencia de un Child C que tiene 15 a 35% de sobrevida. ¿Cómo complica? Ya dijimos, entonces las complicaciones evolucionan a un síndrome hepatorrenal o a una peritonitis bacteriana espontánea. Síndrome hepatorrenal es la falla renal secundaria a una falla hepática y la peritonitis bacteriana espontánea es la presencia de más de 250 neutrófilos, un líquido acítico con germen positivo. ¿Qué gold standard utilizamos para el diagnóstico? Ya sabemos que utilizamos la ecografía o el Doppler en el caso que podamos medir las hipertensiones portales, las tomografías y la resonancia. Pero los gold standard entonces para las evaluaciones de los líquidos acíticos, la ecografía y para la evaluación del Doppler, de la presión de la vena porta, utilizamos los ecodoppler. Bueno, ahí tienen las imágenes, allí tienen, bueno, la tomografía para qué nos sirve, bueno, cuando tengamos sospecha de que esa colección o ese líquido acítico allí esté relacionado con alguna enfermedad pancreática o con una enfermedad tumoral o que tenga una acitiquilosa relacionada a un linfoma o un cáncer. El Doppler cuando tengamos trombosis portal o sospechemos un Buchiari o simplemente querramos medir la presión de la vena porta. Acuérdense entonces que la ascitis va en el contexto de un paciente con hipertensión portal. Bueno, esto lo vamos a dejar, no lo vamos a ver. Las ascitis ya seguramente el año que viene lo veremos con más detenimiento. Bueno, esto también está relacionado con el manejo de la ascitis, no lo vamos a ver ahora porque no corresponde a este año todo lo que es el tratamiento y demás. Bueno, las ascitis refractarias, como ya se las definí al principio de la clase, son aquellas ascitis que no responden al tratamiento médico, son ascitis grado 2, grado 3, son ascitis importantes, pero que no tienen básicamente resolución médica, y entonces uno hace paracentesis evacuadora por cada litro de líquido que uno evacúa, hace la reposición de 6 a 8 gramos de albúmina, restringe el sodio, utiliza diuréticos y a pesar de todo eso el enfermo permanece con su ascitis, bueno, tiene indicación de trasplante hepático si reúne todas las condiciones para ser un probable receptor en un probable trasplante. Bueno, nada, estos son
algunas definiciones con respecto al tratamiento. Y entonces dijimos que la peritonitis bacteriana espontánea es una infección bacteriana de líquido asítico. Entonces, si uno tiene que definir la peritonitis bacteriana espontánea, uno dice que la peritonitis bacteriana espontánea es una infección bacteriana de líquido asítico. Esta es en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal, es una complicación frecuente y grave de la cirrosis hepática. En el 70% de los casos los gérmenes son bacilos aerobios gram negativos, procedentes de la propia flora intestinal del enfermo, y el germen más frecuente habitualmente es el Escherichia coli, seguido del Streptococcus. Entonces, esa es una definición que corresponde a peritonitis bacteriana espontánea y se produce en ausencia de un foco inflamatorio infeccioso intraabdominal, porque eso ya hablaría de una peritonitis primaria. Acá estamos hablando de peritonitis bacterianas espontáneas que no tienen nada que ver con las peritonitis primarias. Bueno, entonces fíjense ustedes, allí cirrosis con ascitis, sospecha de peritonitis bacteriana, le hacemos la punción, esa punción nos da más de 250 células con un cultivo positivo, se confirma la peritonitis bacteriana espontánea. Si nos da cultivo negativo, simplemente se trata de una peritonitis bacteriana sin cultivo positivo. Entonces hablamos de una PB con cultivo negativo. Y entonces, si tiene menos de 250, pero tiene un cultivo positivo, podremos hablar de una bacterioascitis. Y si tiene menos de 250 células con cultivo negativo, no tiene peritonitis bacteriana espontánea. ¿Estamos? Entonces, la neutroascitis, la bacterioascitis y la peritonitis bacteriana espontánea. La bacterioascitis tiene menos de 250 con bacterias y la neutroascitis tiene los neutrófilos pero no tiene germen. Y la peritonitis bacteriana espontánea tiene los 250 células más la bacteria positiva. ¿Okay? Bueno, ya hablamos del síndrome hepatorrenal. Es una patología de muy mal pronóstico. Tiene mala supervivencia 2 semanas, hay una retención importante de sodio y agua con importante edema y ascitis con hiponatremia dilucional y una ascitis absolutamente refractaria. Bien. Bueno, son criterios, esto no vamos a hablar nada. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Bueno, la encefalopatía hepática, como el nombre lo define, es un cuadro neurológico de deterioro del estado de conciencia asociado básicamente a insuficiencia hepática. Y entonces son conjuntos de alteraciones neuropsiquiátricas de origen metabólico que aparecen en el caso de hepatopatías crónicas, insuficiencias hepatocelular y hipertensión portal, que dan básicamente como principal manifestación alteraciones en el estado de sueño-vigilia. Es decir, es un enfermo que invierte su ritmo de sueño y entonces tiene un sueño diurno y un insomnio nocturno. Entonces el enfermo deambula durante la noche y anda durante el día y está relacionado básicamente a acumulaciones de pigmentos biliares y urea en el sistema nervioso central. Bueno, todo esto está relacionado con la encefalopatía hepática, que lo vamos a ver el año que viene cuando veamos metabolismo de la glutamina y del amoníaco. El grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, fíjense entonces, el enfermo en grado 1 está confuso, tiene alteraciones del sueño, entonces es un enfermo que invierte el ritmo del sueño, y el grado 4, fíjense, es un enfermo que entra en coma, y tienen ondas delta en electroencefalograma con midriasis, postura de cerebración y ausencia de reflejo oculocefálico. Distintos grados de encefalopatía, desde el grado 1 al grado 4,
desde inversión del ritmo del sueño a estado de coma profundo. Bueno, muy bien. Hemos terminado la primera clase entonces de encefalopatía. Vamos a